Lo que hacemos en Futuro 360 uno lo podría simplificar diciendo que es divulgación científica. Las herramientas de divulgación son las más diversas y cumplen un rol clave para el mundo, que es entender, conocer, acercarnos a nosotros los humanos a un quehacer que a veces es un poco lejano, que es el quehacer científico, y entender cuál es el impacto que tiene para nosotros. Los mediadores que hacen esa magia son muchos. A veces somos los periodistas, pero otras veces son artistas, otras veces son documentalistas, fotógrafos, ilustradores. Muchos de ellos han estado acá en Futuro 360 en notas o en otros espacios. Hoy queremos hablar con uno que se ha dedicado mucho a poner en valor el mundo natural, la biodiversidad, a dar mejor conocimiento a seres de los cuales no tenemos mucho contexto, como por ejemplo los hongos, y es por eso que hemos seguido mucho su carrera y hoy lo tenemos aquí en Futuro 360. Él es Mateo Barreningoa, documentalista, que ha trabajado mucho en muchos ecosistemas distintos, así que muchas gracias por estar aquí en Futuro 360. Gracias a ti, Paloma, por invitarnos, y al canal CNN. Me encantaría partir, Mateo, dando un poco contexto de tu trabajo. Antes de comenzar esta entrevista hablábamos sobre los distintos lugares donde te ha tocado a ti grabar, registrar el mundo natural, y quisiera como ir revisando como algunos de ellos e ir explicando qué es lo que te ha parecido más sorprendente de ese trabajo. Y partamos por uno muy cercano, que es el trabajo que hiciste también junto a Giuliana Furci, para poder poner en valor un poco el mundo de los hongos. Sí, este trabajo lo realizamos en la región de la Araucanía, en la cordillera, y fue bastante improvisado. Empezamos a establecer una relación con Giuliana y dijimos, bueno, tenemos que hacer algo, tenemos que transmitir el mensaje a través de un corto documental, el mensaje que veníamos conversando anteriormente. Y nos fuimos, nos internamos en la cordillera de la Araucanía, cerca de Curarrehue, y yo siempre he dicho que para mí es uno de los lugares más notables que tiene Chile a nivel... ¿Por qué? No tengo tantas palabras para explicar por qué, pero es cosa de estar ahí, de estar en esa cordillera entre medio de la Araucaria, las luces que hay, como desde el punto de vista de un fotógrafo, de un documentalista, sin duda es un lugar muy potente. Ahora con Giuliana, que se ha dedicado mucho a la divulgación y al conocimiento del reino de los hongos, habrás aprendido mucho sobre los hongos. ¿Qué es lo que, sin ser tu tarea específica, tú eres el que registra, Sí. es lo que más te ha sorprendido como humano de esa tarea que hace Giuliana en específico? Sí, sin duda, a pesar de estar ahí siempre detrás de cámara, he podido aprender mucho con Giuliana y con otros expertos a los cuales Giuliana me ha presentado. Y sin duda hay un entendimiento de la vida después de aprender sobre los hongos, de ver que básicamente toda la vida en la Tierra está fundamentada bajo tierra, en los hongos mismos. Entonces, cómo ellos reciclan la materia, cómo son capaces de generar ecosistemas completísimos desde bajo tierra. Entonces, es muy lindo lo que uno aprende y sobre todo cómo nos enseñan de la vida y sobre todo sobre la muerte. En este encuentro con Giuliana, que ya tiene data, ¿verdad? Ya te juntaste a hacer un documental. Después entiendo que hace poco estuvieron grabando otro documental. Sí, ya como 3. ¿Perdón? Como 3 prácticamente. Sí. Y además fuiste en la expedición que tuvo la revista Science aquí, para poder hablar justamente sobre las investigaciones que estaban en torno a los bosques de Araucaria. Sí, y más bosques. De hecho, es un proyecto sobre una organización que se llama SPOON, Society of Protection of the Underground Networks, que busca hacer un mapeo mundial de las redes que hay bajo tierra. Entonces, Chile fue el punto piloto, el punto de prueba, donde se empezó a establecer este proyecto y que vinieron unos científicos de la más alta gama, o sea, Merlin Sheldrake, Toby. Entonces, fue muy lindo que Chile fuera el primer lugar para un proyecto de esta envergadura. Es un proyecto realmente grande. Y global. Ahora, lo interesante también es que a propósito de esta expedición, la fotografía de la revista Science en que se publicó
era tu fotografía. Sí. Así que también felicitaciones por eso, Sí, porque sí. tus imágenes lleguen así de lejos. Fue súper bueno, sí. Ahora me gustaría ir a otros espacios. Tú, hablábamos antes, has estado en Surinam. Yo, de hecho, te conocí a propósito de un trabajo que hiciste allá. Ahora vienes llegando de Tanzania, estuviste en Pakistán. Cada lugar de la Tierra tiene una particularidad, ¿verdad? ¿Cuál ha sido el gran aprendizaje siendo el observador de toda esta diversidad a la que has podido ver? Sí, es un privilegio poder, primero que nada, visitar estos lugares, sobre todo siendo un apasionado de conocer los ecosistemas. Desde muy pequeño, que yo cuando iba a cualquier parte estaba muy interesado en cómo iban a ser las plantas, cómo iban a ser los animales, las aves. Entonces hoy en día tener la oportunidad de ir, como tú decías, a Pakistán, a Surinam, a la selva amazónica más profunda, a la Patagonia. Cada lugar te enseña mucho, pero al final uno puede entender que hay una similitud en todos estos ecosistemas que funcionan de manera perfecta y que nos enseñan que los individuos prácticamente no existen, tanto en la Patagonia como en los Himalayas o en Surinam. O en la humanidad. O en la humanidad. Tenemos que aprender de la naturaleza, que los individuos no existen. Cada uno por sí solo no sirve para nada prácticamente. Tenemos que estar conectados con, como tú decías, los hongos, los árboles, el agua. Hay una conexión que se genera en todos los ecosistemas, independiente de donde esté uno, y eso es lo más lindo, que uno lo puede ver en todas partes. Mateo, antes de que tuviéramos esta entrevista, uno de los temas que yo te decía que en futuro queríamos resaltar era cuál es el rol de la belleza en el trabajo de la divulgación científica, o qué valor le asignas tú a la belleza en el hambre que tienen los hombres y las mujeres de conocer el mundo. Qué buena pregunta. Sí, me acuerdo cuando conversamos y hay una idea que viene bastante antigua que dice que la ciencia no se puede comunicar bien si no es a través del arte. Y también el arte también tiene que estar fundamentado idealmente en datos científicos muchas veces. Y a mí me hace muchísimo sentido, porque un paper científico tiene un valor inmenso, pero comunicar ese paper a las personas, a la gente normal, es sumamente complejo. Entonces, si eso se hace a través de la belleza, a través del arte, no me cabe duda que va a tener un alcance mucho más grande, y sobre todo si ese paper está refiriéndose a temáticas medioambientales o cosas que son hoy en día muy importantes. Es muy bueno poder transmitirlo a través del arte, ya sea cualquier tipo de arte, pero es la manera, yo creo, que hay para comunicarlo. Ahora, hay algo que comparte el arte con la ciencia, y es la necesidad de utilizar la creatividad para poder encontrar un lenguaje que realmente impacte, ¿no? Sí. O sea, si no hay creatividad, la ciencia como la conocemos no tiene la posibilidad de desarrollarse, de innovar, de crecer y de expandirse. Y si no hay creatividad, también esta mente humana tan ávida de nuevas cosas se cansa de lo mismo, ¿verdad? Ahí me interesa mucho cómo tal vez se ha transformado en el tiempo el punto de vista de alguien que está con una cámara respecto de cómo se mira la naturaleza, no sé, tal vez hace 10 o 15 años, y cómo se mira hoy la naturaleza. ¿Sientes tú que esa entidad ha cambiado, esa manera de contemplar la naturaleza? Sí, yo creo que ha cambiado y ha ido cambiando para mejor. Si bien antiguamente, en los inicios de los documentales, yo nací y me crié viendo, no sé, Discovery Channel, el león que se come la cebra, que es maravilloso, y no quiero que eso deje de existir, pero creo que hoy en día se está yendo un poco más profundo en la manera en que se muestra la naturaleza, y eso a mí me gusta, porque podemos entrar más allá. Se está hablando de lo que hay bajo la tierra, que hace pocos años a nadie le interesaba lo que había bajo tierra. Sin embargo, hoy día sabemos que es probablemente lo más importante que hay en la naturaleza, y ni siquiera lo podemos ver. Entonces me gusta esta idea de que la manera en que comunicamos la naturaleza vaya yendo cada vez más profundo. Hay una cosa que tú mencionaste en relación a la investigación de los hongos, y es cuánto los hongos nos enseñan de la muerte. Sí. Y me dejó dando bote otra pregunta. Cuando uno está en entornos exóticos, naturales, muy fuertes, le queda muy claro lo frágil que es la humanidad en general, los hombres y las mujeres, lo frágil que es nuestra biología. Sí.
y lo sutil que es el equilibrio de la vida en general. La muerte está mucho más a la mano, es mucho más fácil, no sé, que te traiga un cocodrilo. Hay cosas que pueden ocurrir con más facilidad que cuando uno está metido en una ciudad. Y por lo mismo quería saber cuáles son esas ideas que te ha traído el conocimiento de los hongos y también el estar en entornos tan expuestos y tan salvajes como puede ser Surinam o Tanzania. Sin duda, como tú decís, el ser humano, nosotros nos creemos muy, muy poderosos. Yo creo que está impreso en nuestro ADN lo fuerte que somos, somos la especie por excelencia dominante del planeta. Pero si lo vemos a una escala más de tiempo más global, no somos para nada dominantes. O sea, existimos hace súper poco y nos comportamos de una manera que, si lo seguimos haciendo, probablemente nos vamos a extinguir muy pronto también. Eso quiere decir que desde un punto de vista científico somos súper poco exitosos como especie, a diferencia de las plantas, de algunos animales. Entonces yo creo que es importante primero quitarnos esta idea de que somos una especie dominante, sumamente inteligente, porque probablemente vamos a ser una de las especies que menos tiempo vivió en la escala temporal del planeta. Y si seguimos como estamos, digamos. Si seguimos comportándonos como estamos ahora. Y como decís tú, claro, cuando uno está en estos territorios más complejos, claro, no es que la muerte esté tan ahí, que uno esté haciendo cosas tan peligrosas, pero sin duda está más cerca. De repente te toca estar en expediciones un poco más complejas y no solo es la muerte de uno la que está cercana, sino es cuando un árbol se cae y los hongos se lo empiezan a comer y se empieza a descomponer. Esa es la muerte, pero es una muerte sumamente hermosa, porque es el renacimiento de la tierra donde va a brotar otro árbol. Entonces, eso es lo que yo te decía, que los hongos nos enseñan cómo morir, porque la muerte puede resultar ser algo muy poético, muy, muy hermoso. Y muy contributivo. Sin duda. Al resto. Sí. Mateo, de los ecosistemas chilenos, además del de Curarrehue que nos mencionabas recién, ¿qué otros espacios te parece a ti que son desconocidos para los y las chilenas y debiéramos empezar a poner atención también en su cuidado? Sí, bueno, te los nombraría todos, la verdad. Para mí Chile en general es tremendo, pero creo que hay que poner cuidado en los ecosistemas menos representados, como por ejemplo el bosque esclerófilo en la zona central, que es el bosque que uno se acostumbró a ver en el Cajón del Maipo, en la precordillera Santiago. Y que nadie lo valora mucho, no que mucho, es como el espino, digamos. Claro, algún boldo, el espino, pero es tan importante como un bosque araucaria o de alerce, no es menos importante por ser árboles más pequeños solamente. Entonces creo que es tiempo de poner atención en los ecosistemas menos representados, las turberas también, las turberas que hay de Chiloé hacia el sur. Hoy en día se está empezando a hablar por la extracción del pompón y diversas actividades extractivistas que hay, pero creo que es tiempo de poner atención en los ecosistemas poco representados porque son igual de importantes que el resto. Pero tiempo de las minorías en todos los ámbitos, exacto, no solo en la sociedad, sí, sino también en la naturaleza. También en la naturaleza. Entonces, sin duda necesitan y merecen la misma protección que otros ecosistemas. Gracias, Mateo, por esta entrevista.